Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas a un programa más de Crónica Testimonial. Soy Diana y estoy encantada de estar hoy con vosotros presentando este tema tan importante como es la persecución que sufren las minorías cristianas. En este caso me he querido centrar hoy en el país de Nigeria, porque es uno de los países donde más muertes se está viendo al año de cristianos debido a la persecución y la violencia que sufren. Y bueno, pues el invitado que tenemos hoy se llama Ted Blake y es el presidente de Puertas Abiertas en España, que es una organización que se dedica a denunciar y a informar sobre la persecución a nivel mundial, pero también, por supuesto, envían sus voluntarios. Y bueno, Ted nos va a hablar hoy un poco sobre la situación en Nigeria y también nos va a comentar un poquito lo que hace Open Doors, lo que hace Puertas Abiertas a través de sus voluntarios. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por tu tiempo, Ted. Pues nada, muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Bueno, Ted, pues sin más dilación me gustaría primero que comenzases explicándonos un poquito qué es lo que hace Open Doors a través de sus voluntarios y cómo ayudáis a los cristianos perseguidos. Pues sí, Open Doors o Puertas Abiertas nació en el año 1955. Un hombre que quería servir a Dios, pues visitó a los cristianos que vivían en un país del este de Europa. Y entonces descubrió que una de las necesidades primordiales que tenían los cristianos era la falta de acceso a la palabra de Dios, a la Biblia. Y entonces él decidió dedicar el resto de su vida a asegurarse de que los cristianos tuvieran acceso a la Biblia. Y ese fue el inicio de Puertas Abiertas. 66 años más tarde, seguimos trabajando. Y además de que seguimos llevando Biblias a lugares donde está prohibido tener una Biblia, además de eso llevamos muchas otras cosas más y estamos haciendo un trabajo de servicio integral a la necesidad de los cristianos en todo el mundo que sufren persecución. Y hemos crecido de llevar Biblias, ahora dar una formación bíblica, también damos formación profesional, damos microcréditos, también llevamos ayuda alimentaria, ayuda humanitaria y un gran número de diferentes cosas es el trabajo que nosotros llevamos a cabo. ¿Se realiza únicamente a través de voluntarios o tenéis personal al que pagáis? Sí, tenemos un equipo bastante grande, la verdad. Somos alrededor de 1000 personas que estamos trabajando a tiempo completo en todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta que estamos presentes en más de 60 países donde hay persecución. Además, estamos presentes en otros 20 y tantos países donde hacemos el trabajo de concienciación de los cristianos acerca de la realidad de la persecución. Así que sí, tenemos un gran equipo de personas que trabajan a tiempo completo. Bueno, pues sin más dilación me gustaría destacar lo que apuntabais en una nota de prensa a principios de este año con respecto al África subsahariana, América Central y también América Latina, que la falta de gobernanza e incluso la connivencia de las autoridades significa con demasiada frecuencia que hay impunidad para la violencia o la discriminación por motivos religiosos. Así que me gustaría que con esto en mente nos comentases un poco sobre la tendencia global de la opresión a minorías cristianas y a qué achacarías esta tendencia. Pues para ir por partes, países donde vemos esta realidad de que los cristianos son atacados con el conocimiento del gobierno, pero sin su actuación en contra. Tenemos la situación, vamos a hablar mucho más acerca de Nigeria más adelante, pero Nigeria es uno de estos países donde hay grupos terroristas, hay ganaderos armados, o sea, como si fueran militantes o paramilitares de alguna manera, que atacan a los cristianos y con total impunidad. Y no sufren ningún tipo de
de represalias en la mayoría de los casos. Y es en parte porque el gobierno está más o menos a favor de estas acciones y estas actitudes. Y por eso miran hacia otro lado cuando esto ocurre. En países como Colombia, la situación es un poco diferente, porque el gobierno no tiene un control absoluto sobre ciertas partes del país y los grupos criminales pues se aprovechan de esa falta de autoridad o esa falta de fuerza del gobierno en esos lugares para imponer su propia ley. Y entonces el gobierno quizás sabe lo que está ocurriendo, pero no tiene la capacidad de imponer una ley que impida que estas personas lleven a cabo las actividades que están llevando a cabo allí. Y por último, hay otros casos como podrían ser China o Corea del Norte, donde hay una situación que es prácticamente, bueno, en el caso de Corea del Norte es una dictadura plena y por completo. En el caso de China quizás no es tanto una dictadura tan clara. Pero es el caso de que el gobierno quiere tener el control sobre la sociedad y por lo tanto cualquier cosa que se levante en contra de lo que el gobierno percibe como lo suyo, entonces ponen todo tipo de oposición a esas actividades. En Corea del Norte el cristianismo es el enemigo número uno del Estado. Entonces, por eso todo lo que tiene que ver con el cristianismo es atacado brutalmente. Bueno, en la lista de países perseguidos de este año que habéis publicado, también destaca el dato que el número de cristianos asesinados por su fe ha aumentado globalmente un terrible 60% en el último año y que el 91% de esas muertes se produjo en África. Sí. Sin llegar más lejos, de hecho, el país, como decíamos, de Nigeria, es en el que más muertes se producen al año. Entonces, bueno, quería destacar algunos datos para nuestra audiencia, puesto que tras 10 años de actividad del grupo Boko Haram, que es uno de esos grupos armados de los que hablábamos, se estiman unas más de 30.000 muertes y más de 3 millones de desplazados. Entonces, bueno, con esto en mente quería también que nos comentases un poquito cuál es la situación de estos cristianos que se ven desplazados debido a la violencia y cuáles son, digamos, sus recursos o de qué manera pueden seguir adelante una vez que han sido desplazados. Sí, la situación en Nigeria es una situación bastante dura. Nigeria es un país que son unos 200 millones de habitantes en todo el país y de esos casi la mitad son cristianos y casi la mitad son musulmanes y lo que completa el total son personas de las religiones tradicionales africanas o también pueden ser de alguna otra religión que viene de fuera del país. La mayoría de los cristianos viven en el sur, la mayoría de los musulmanes viven en el norte. En el cinturón central hay una mezcla de musulmanes y cristianos más o menos por igual. Entonces está el grupo Boko Haram y un grupo que se ha separado de Boko Haram, que es la provincia islámica del... se me ha olvidado el nombre, sí, el ISWAP, que es el grupo que se ha separado de Boko Haram, que se ha identificado más con el Estado Islámico. Y entonces ellos también están llevando a cabo actividades terroristas contra los cristianos. Las actividades que ellos llevan a cabo, entran en una aldea y empiezan a quemar casas, empiezan a entrar en las casas, a sacar a los hombres, a asesinarlos. A veces secuestran a las mujeres y se las llevan a sus campos y llevan a cabo todo este tipo de actividades. Queman las iglesias, queman los cultivos, destruyen todo lo que hay para que la gente, aunque vuelvan a sus casas, al final no les queda nada. Y la idea es sembrar el terror de tal forma que los cristianos se vayan y pierdan toda esperanza de poder seguir allí. Y tenemos historias muy lamentables en cuanto a cosas que han ocurrido de esta manera. Y entonces
Esta es la tónica de la relación de las personas. Entonces, los cristianos que viven en estas aldeas siempre viven con miedo, porque hay veces que deciden quedarse en su aldea y volver a reconstruir su casa y volver a reunirse en sus iglesias. Tenemos fotos de iglesias que solo quedan 2 paredes de las 4 y no está el techo, y aún así montan sus bancos y tienen su celebración del culto ahí mismo, diciendo: de aquí no nos echáis. Y es una muestra de la resiliencia de la iglesia allí en Nigeria. Pero en el caso de que no decidan seguir allí, entonces van a campos de refugiados, y en algunos casos estos campos de refugiados sufren graves necesidades porque no reciben toda la ayuda que deberían recibir de parte del gobierno. Y entonces hay situaciones en las que hemos tenido que levantar una gran cantidad de ayuda humanitaria para enviarla a estos campos, para poder dar comida a los cristianos que están en ellos, porque de otra manera no tendrían nada que comer. Y entonces, en este sentido, este es un poco a grandes rasgos la situación en la que se encuentran los cristianos allí. Por un lado, miedo día a día, salen al campo siempre con el temor de que puedan ser asesinados, y luego el suelo de sus tierras es un suelo duro, es difícil de trabajar, y entonces también esto les produce pocas ganancias, y todo esto crea esas dificultades para ellos, las dificultades de las iglesias que se las destruyen, las tienen que volver a construir, y luego cuando ya la han vuelto a construir, pues otra vez vienen y la destruyen, y estas circunstancias. Entonces, básicamente así es como viven en estos lugares, principalmente bueno, en el norte y la franja central del país. ¿Podrías comentarnos un poco cuál es la implicación de la comunidad internacional y si crees que es suficiente dada la situación en Nigeria? La comunidad internacional, lamentablemente, realmente hace poco. Hubo una respuesta a Boko Haram, y hubo una serie de ataques contra Boko Haram, y consiguieron, si no expulsarlos del todo del país, sí consiguieron limitar bastante sus actividades. Y de hecho están haciendo menos ahora que antes. Y ahora mismo, este año pasado, los ganaderos fulani, que son de la franja central del país, son los que más ataques han llevado a cabo, son los que más muertes han causado, y son los que más daño han hecho en general en el país. Y el presidente del país es precisamente de la etnia fulani, y en parte esta es la razón por la que los fulani pueden actuar con tanta impunidad. Y entonces la parte internacional ayudó a reducir un poco la actividad de Boko Haram. Y lo que ha ocurrido es que los ganaderos fulani han aumentado su actividad en lugar de Boko Haram. Boko Haram, como fue expulsado o casi expulsado de Nigeria, pues ha llevado su actividad a Níger y a Camerún, que son los países vecinos de Nigeria, en la zona donde ellos tenían mayor actividad. Entiendo. ¿Podrías entonces hablarnos de la campaña Esperanza de Gloria y lo que estáis haciendo a través de esta campaña? Pues la campaña Esperanza de Gloria es una campaña donde lo que nosotros queremos hacer es atender las necesidades de las personas que sufren las consecuencias de esta persecución. Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a los cristianos a poder permanecer en los lugares donde se encuentran. Y si al final no pueden quedarse en ese lugar, pues ayudarles a establecerse en otro lugar. Entonces, hay historias de una mujer, por ejemplo,
que entraron en su casa, un grupo de violentos de Boko Haram, y fueron a buscar a su marido y le tiraron al suelo y le dijeron que tenía que renunciar a su cristianismo y hacerse musulmán, y si no lo hacía, pues entonces perdería la vida. El hombre decidió no renunciar a su fe en Cristo y por lo tanto fue asesinado ahí mismo. También tenía 2 hijos mayores, adultos ya, que estaban en casa, y a los 2 hijos también les hicieron la misma pregunta y les cortaron el cuello, pero no terminaron de conseguir matarles. Entonces el grupo se fue, dejando a la familia en este estado. El hombre estaba muerto ya, pero los 2 hijos los llevaron al hospital y por la gracia de Dios pues pudieron sobrevivir ese ataque tan terrible. Pero a causa de esto, ella sufrió una crisis terrible, una depresión terrible, y si no hubiera sido porque grupos entrenados por nosotros para saber atender a las personas que han sufrido un trauma significativo como este, pues ella no se habría recuperado del trauma que ha sufrido. Entonces, por medio de ese trato de ayuda postraumática, ella pudo superar ese problema, ese ataque tan grave que ocurrió en el año 2012. Y luego pasamos 5 años más tarde y ella fue con un grupo de cristianos a un lugar porque su cuñada había muerto y entonces fueron al entierro. De camino de vuelta, esa furgoneta en la que viajaba fue atacada por el grupo terrorista de Boko Haram. Mataron a todos los hombres que estaban en la furgoneta y secuestraron a las mujeres y se las llevaron a un campo que tenían allí, en el bosque. Y todos los días intentaron obligar a estas mujeres a renunciar a su fe cristiana y a abrazar el Islam. Ellas se negaron a hacerlo y hubo unas negociaciones con el grupo de diferentes maneras, no sé todos los detalles, y finalmente después de unas 5 semanas las mujeres fueron liberadas y ella pudo volver a casa. Estas circunstancias pues también afectan la economía de la familia. En la mayoría de las familias en esta región, el padre de familia es el que trabaja para tener los ingresos para la familia, y si el padre falta, la capacidad de ingresos para la familia desaparece. Y entonces no tienen esos recursos ni para comida, ni para estudios para los hijos, ni ninguna otra cosa. Entonces, otra de las cosas que nosotros estamos haciendo para ayudar a las familias en Nigeria es darles un apoyo económico para que puedan salir adelante después de recibir estos golpes tan duros que han recibido. Y entonces este proyecto que estamos llevando a cabo es para ayudar a las iglesias a tener esa capacidad de volver a salir adelante y volver a empezar después de haber sufrido todos estos ataques tan terribles que reciben. Bueno, Ted, pues me gustaría que compartieses con nosotros el link con nuestra audiencia para que si queremos donar o queremos ayudar a vuestra campaña que podamos hacerlo. ¿Dónde podríamos ir? Pues es tan sencillo como escribir puertasabiertas.org y con eso ya entras en nuestra página web y una de las primeras cosas que vas a ver allí es Esperanza de Gloria. Hay un panel que van pasando diferentes imágenes y si esa no es la primera que te sale, pues seguramente en la segunda o la tercera te sale y pinchas allí. Y eso te lleva directamente a la campaña y podrás ver todas las historias. Hay 4 historias de diferentes familias que han sido afectadas por estos grupos terroristas y también podrás ver lo que se ha llevado a cabo con estas familias para ayudarlas. Y realmente anima mucho saber que lo que estamos haciendo
realmente impacta sus vidas de tal forma que pueden seguir adelante y además sonreír y mostrar que Dios está con ellos a pesar de tantas dificultades. Bueno, creo que esto ya lo has comentado un poco, pero quería enfatizar el hecho de que los cristianos, una vez que son atacados, no tienen, digamos, ningún organismo a nivel estatal que los proteja. En ninguna Sí, manera de recibir ayuda. es así. Y tienen hasta dentro de lo que ha sido todo el tiempo del COVID, de este último año del 2020, el gobierno ha repartido alimentos a las personas más necesitadas. Pero los cristianos se quejan, y hasta en el sur, donde la mayoría de los habitantes son cristianos, se quejan de que los musulmanes reciben 6 veces más de ayuda que los cristianos. Y esta es una situación clara de discriminación contra los cristianos, que es parte de esta realidad que estamos viendo, porque nosotros cuando hablamos de persecución no hablamos exclusivamente de violencia. De hecho, cuando medimos la persecución en los países, la violencia es solamente una de las 6 partes que medimos. Y medimos también pues, la libertad de los cristianos en diferentes áreas que tienen que ver con la vulneración de sus derechos. Porque hablamos del derecho de la libertad religiosa, que se manifiesta en la capacidad de poder reunirse como cristianos, la capacidad de poder expresar su fe cristiana abiertamente y libremente, y cosas de ese tipo, pero también es una de estas cosas donde el resultado es si un cristiano es discriminado por el hecho de que es cristiano a la hora de buscar trabajo o a la hora de buscar asistencia médica o a la hora de ir a la escuela. Todas esas cosas afectan la vida de los cristianos y al final lo que tiene el efecto como que están asfixiando la vida de los cristianos para hacer que se vayan de ese lugar o que abracen la fe mayoritaria. Y entonces vemos que la discriminación y la vulneración de los derechos de los cristianos tiene un efecto más largo y más duradero que la violencia en sí misma. Y en algunos países, con esos actos de asfixia, no hace falta la violencia porque con el trato de discriminación tan fuerte, causan ya suficiente opresión sobre los cristianos para que no puedan ser tan visibles ni crecer. Bueno, quería que nos explicases, por último, ya para acabar, ¿cuál es tu opinión acerca de la respuesta o falta de ella de los medios de comunicación y a qué crees que se debe, digamos, esta falta de atención? Porque vemos que no se debe a la no gravedad, porque estamos viendo que estamos hablando de hechos muy graves. Sí. Hay una cosa que es una realidad en países como en España, como otros países de Occidente, y es que el hecho de que lo que les pasa a los cristianos realmente no interesa. Es una de las realidades que estamos viendo. Si ocurre un atentado en un país de Occidente, ese atentado llega a ser primera plana de las noticias durante varios días. Ocurre un atentado similar y contra cristianos en un país de los que están en la lista mundial de la persecución, y si llega a salir en las noticias, ya es mucho. Pero lo que ocurre es que además de ser una noticia que se da de pasada, también es una noticia que se da de una forma que oculta la realidad de que es un ataque de un grupo que es violento hacia los cristianos y es el hecho de su fe cristiana lo que ha causado ese acto. Porque lo que nosotros estamos trabajando es en la realidad de que las personas que han muerto en Nigeria, que nosotros hemos publicado, han muerto
por el hecho de ser cristianos, no que son cristianos y que ha habido un ataque y han coincidido que han muerto, sino que se ha ido a por ellos específicamente porque son cristianos. Y esta realidad no se considera como importante y entonces no le prestan atención. La otra parte de lo que estaba hablando antes, de que la mayor parte de la persecución realmente se trata como la vulneración de los derechos de los cristianos y también se hace de una forma silenciosa, de una forma que casi ni se ve. Por ejemplo, una mujer puede ser casada forzosamente con una persona de la religión mayoritaria de su país. Y digo esto también porque muchas veces hablamos de que es el Islam la religión que persigue a los cristianos, pero no es la única religión que persigue a los cristianos. Tenemos la religión budista, tenemos la religión hinduista, que también se lleva a cabo este tipo de persecución y también llevan a cabo este tipo de matrimonios forzosos. Y como es una cosa que también el matrimonio forzoso es una práctica aceptada culturalmente en estos países, por lo tanto, la sociedad en general lo acepta como una cosa normal. Luego, esa mujer que es casada forzosamente con un hombre que suele ser bastante mayor que ella, y además de eso, pues si ella no renuncia a su fe cristiana, la encierran en la casa y no le dejan salir e impiden que tenga contacto con otros cristianos. Y así buscan la forma de debilitar su fe y presionarla para que decida finalmente cambiar de religión. Y todo esto ese tipo de cosas no llega a los medios de comunicación, nadie se entera de esto y por lo tanto los medios de comunicación no hablan de este tema. Y es esa mezcla, pues por un lado los cristianos, lo que ocurre a los cristianos no interesa y por otro lado muchas de estas cosas ocurren sin que se vea y sin que se note. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que has compartido y por el trabajo que hacéis. Pues nada, muchísimas gracias por dar visibilidad a este tema y por tener el tiempo de interesarte en esto y darlo a conocer.